Ok, así que por fin me he decidido a hacer videos porque siempre he querido intentarlo y creo que es una forma muy saludable de hablar de cosas sobre las que quiero hablar sin necesariamente necesitar a alguien más para hacerlo. Hoy quiero hablar de un libro que estoy casi por terminar de leer que se llama Proyecto Hail Mary de Andy Weir, que de hecho inicié más o menos como hace 10 días y que ya me faltan un poquito más de 120 páginas para terminar. Y la verdad es que no pensaba que pudiera llegar a disfrutarlo como lo estoy haciendo, así que eso es una cosa muy buena. Lo primero que quiero mencionar es que es un libro que se lee con muchísima rapidez. Es un libro que lees un capítulo y parece que no has leído ninguno porque se pasa muy rápido y es una lectura muy fluida. Así que ese es un aspecto muy positivo de esta historia. También me pareció súper sorprendente que a mí no me gustan las historias con astronautas o las historias sobre el espacio. Se me suelen hacer muy aburridas, muy densas, muy... Pero esta historia se me está haciendo muy interesante, sobre todo porque el problema principal que enfrenta él o los protagonistas más bien se me ha hecho muy original. No quiero hacer spoilers, más adelante sí, pero ahorita no. Se me ha hecho muy original ese problema principal y la forma en la que se está abordando también, aunque lo haga de manera lenta en cuanto a páginas, se siente muy rápido de nuevo. Es algo que siempre está avanzando, es una historia que siempre está moviendo. Y eso lo hace muy fácil de digerir también. Otra cosa es el hecho de que tiene muchas referencias, no son referencias, son muchas explicaciones científicas y muchas explicaciones matemáticas que yo no entiendo porque mi cerebro no estaba configurado para entender esas cosas y esas las suelo ignorar un poco o saltármelas, pero aún así entiendo la esencia de la historia del problema y de la trama general. Las cosas que también me está gustando bastante es el que es el coprotagonista. No voy a mencionar nada más al respecto por ahora, pero la verdad es que no me esperaba agarrarle tanto aprecio como lo he hecho y me he quedado un poco en shock porque no esperaba tampoco tener sentimientos por personajes de un libro sobre espacio. Grata sorpresa, supongo. Entonces esos son los aspectos como más positivos que le he visto. Ahora los aspectos negativos, que sí también tiene, pero que no han sido tan profundos como para que llegue a no disfrutar esta historia, esta obra. Uno de ellos es que el protagonista es un poco molesto. Es un poco enfadoso porque es un típico Gary Sue. Es el clásico que todos lo quieren, todos lo aprecian, él sabe todo, él es el protagonista y te lo echa en cara. Se me hizo más molesto al inicio porque ya después como me centré más a profundidad en el coprotagonista y en la problemática como tal, como que ya no le di tanta importancia a lo que dice, lo que piensa o lo que hace tanto el protagonista, así que eso lo he podido ignorar un poco y no me ha dificultado tanto la lectura como a otras personas he visto que se les dificulta. También es otras críticas que le he visto y que comparto un poco con otros lectores es que se lee más bien como un guión de película o un guión de serie que como una novela. Eso sí, sí es evidente, sí es pues notorio, pero a la vez entiendo que no sea una historia con una prosa poética o espectacular o hermosa, porque pues de nuevo no es ese tipo de historia, no es ese tipo de historia como que abarque el área de fantasía o el romance o que necesite descripciones profundas, porque no las necesita verdaderamente, se centra en las problemáticas y en cómo los protagonistas pues la solucionan, que es otra cosa que también he visto que le critican,
que es la forma en la que pues desarrolla la misma historia, porque constantemente se están presentando problemas, y los protagonistas lo solucionan siempre de la mano de la ciencia, de las matemáticas o una pues combinación de esas dos cosas. Pero no la entiendo porque pues así son las historias presentan problemas y los personajes las van solucionando. Así que se vuelve un poquito enfadoso, por lo menos para mí, a eso de la marca de las 300 páginas, un poquito, pero cuando se soluciona esa problemática en específico que voy a mencionar más adelante en el video, es también mínimo. O sea, se lee un poco menos rápido que todo lo demás, pero ya después que termina esa problemática, otra vez empiezas a leer rápido. Y pues sí, esas son las cosas pues, positivas y un poquito negativas que le he visto a esta historia. Otra de las cosas que no me han encantado es que de repente nos presenta ciertos flashbacks del protagonista. Al principio fueron muy útiles porque nos ayudaron a entender la forma en la que él se ha visto envuelto en esta situación tan particular. Pero al cabo de los capítulos y al cabo de cómo pues vemos que se están dando las cosas ya en el espacio, siento que no han sido tan necesarios, o a mí me han parecido como más enfadosos que de apoyo para el lector. Quizá también porque soy muy intuitiva y saco conclusiones demasiado rápido y suelen estar correctas, y por eso los flashbacks, ¿verdad? Se me hacen un poquito redundantes, así que esa también es otra crítica, pero creo que ya es más personal, no tanto general hacia la obra, así que sí. Y pues ahora voy a leer otro poquito más para con la esperanza de terminar para el fin de semana, y ya para entonces pues le hago una reseña general, así como de 1 a 5 estrellas cuánto le doy y todo eso, y después al final del video hacer otra reseña, ahora sí sacando los spoilers al aire y todo. Justo hoy terminé de leer esto y la verdad es que el final me pareció muy decepcionante. Lo que le quiero criticar es que no me pareció justo, no me pareció que el protagonista, aunque hace un momento dije que no me molestaba tanto que fuera un típico protagonista perfecto, el final y el hecho de que él no cambiara a lo largo de la historia y que no tuviera como consecuencias de lo que hizo, de lo que no hizo, fue lo que de verdad sí me terminó frustrando un poco. Y no, siento que no hay buena manera de justificar eso. No hubo consecuencias, no hubo represalias, no hubo nada. Fue un final feliz, y siento que una de las razones por las que este autor escribió ese tipo de final, y es por algo que yo ya venía sospechando desde el principio, es porque fue un self-insert. O sea, se proyectó en el personaje principal, y ya cuando llegó el momento como decisivo o la hora del juicio final, dijo, no puedo matar al protagonista, que el protagonista soy yo encubierto, y mejor le doy el final perfecto que se merece, entre comillas. O sea, 2.5 de 5 estrellas porque sí lo disfruté, sí lo leí muy rápido, sí es una historia que entiendes bastante bien, te sientes simpatía sobre todo por el coprotagonista como lo mencioné, pero ese final fue desastroso, fue muy decepcionante como ya lo mencioné. Así que sí, 2 estrellas y media de 5 simplemente por el final. Yo soy muy dura con los finales, lo siento. Y ese sería como el review sin spoilers. Pero ahora sí hablamos de ya más spoilers, pues la historia empieza con el protagonista que se llama Ryland, que al principio incluso ni siquiera sabe su propio nombre porque despierta de un coma inducido
en la Hail Mary, que es la pues nave espacial en la que se encuentra, pero también despierta rodeado de dos cadáveres que se supone serían los compañeros en su tripulación. A lo largo de estos como primeros días o primeros momentos, el protagonista se va dando cuenta por medio de esos flashbacks que mencionábamos el hecho de por qué está ahí y cuál es como el riesgo que está intentando cubrir o que la tripulación por lo que fue enviada a la misma. Y tiene que ver con que el sol de la Tierra está perdiendo luminosidad y calor y pues los astronautas, y no los astronautas, los científicos de todo el mundo se están preguntando pues por qué y todo esto y pues los científicos empiezan a explorar y a pensar en qué está pasando y todo eso y el protagonista era un investigador y es por una de sus investigaciones que lo contacta una mujer que nunca sé qué rango tiene en verdad porque tenía un poder increíble en todos los gobiernos, en todos los países y todo, pero lo contactan y en base a ese estudio pues le dicen, oye, está pasando esto, pero descubrimos que hay ciertos organismos que probablemente encajen con esto que tú estudiabas o que tú proponías con tu teoría. Y pues ya lo contactan, lo traen a uno de sus, ¿cómo se le llama? Laboratorios especiales para que estudie a esos seres que lograron atrapar del espacio porque vieron que hay una línea de esos seres que va de Venus a el Sol y pudieron capturar algunos de esos organismos, traerlos a la Tierra para poder estudiarlos y el señor Ryland, que es el protagonista, pues se le dio la oportunidad de hacer esto. Posterior a ello es cuando descubre que esos pues alienígenas, porque realmente sí son alienígenas, son unos microorganismos pues muy pequeñitos como lo son los microorganismos que se alimentan de calor y por eso buscan constantemente estar en contacto con soles, con estrellas y ahora el sol de nuestra galaxia pues está viendo, no, de nuestro sistema solar se está viendo afectado y posteriormente pues también descubre que esos seres a quienes llama astrófagos por el astro de sol y fago de comer, astrófago, también se reproducen por medio de el... ¿De qué era? Ocupa otro elemento para reproducirse que se encuentra en la atmósfera de Venus, no me acuerdo ahorita cuál es, y por eso hay como esa línea. Se alimentan, van a Venus, se reproducen y luego vuelven a alimentarse. Y luego pues ya de vuelta en el Hail Mary, en el tiempo actual, el señor, pues el protagonista, pronto se encuentra con destellos sospechosos cerca de su órbita, porque también los enviaron a el espacio para buscar evidentemente una solución, pero específicamente porque encontraron que en una de las estrellas como relativamente más cercanas a nuestro sistema solar está infectada de astrófagos, pero no está perdiendo su luminosidad o su calor y quieren averiguar por qué, por eso envían a la Hail Mary hacia este sistema y ese sistema es el de la estrella Tau Ceti y pues ahí va. Se despierta ya cuando llega cerca de la órbita pues del mismo Sol de esa misma estrella y ahí es cuando se encuentra con parpadeos particulares que básicamente le están enviando señales de que hay alguien más ahí, que es cuando empieza en verdad lo que a mí me interesó y lo que dije, wow, esto se ve mejor de lo que me esperaba. Bueno, resulta que otros destellos eran provocados por una nave espacial de no seres humanos, sino de otro tipo de alienígenas. Pues ya Ryland está ahí, ve que le envían señales, se las envía de vuelta para pues confirmar que está tratando con con seres también inteligentes y ver si no son hostiles, ¿no? Y posterior a eso se van acercando, se envían como mensajes, pero no son mensajes del sentido de hola, ¿cómo estás? Sino como de mira, eso es lo que me está sucediendo, a ti cómo te está yendo o por qué estás aquí y así como que se entienden
y ya luego se acercan y es cuando entra en contacto con ese alienígena, a quien debido a su forma y su consistencia llama Rocky. Es muy parecido en descripción a una como tarántula gigante hecha de rocas. Conoce y se da cuenta de que no es un ser hostil, sino que es alguien bastante amigable y también pues por la manera que pudieron comunicarse de forma tan fácil también es muy inteligente. Es una nave también como 15 veces más grande que la Hail Mary y eso nos da a entender que quizá hay más tripulantes en su nave, pero la verdad es que no es así. ¿Por qué? Porque luego se nos revela que Rocky es el último superviviente de su tripulación, porque todos los demás murieron debido a la radiación, algo que ellos ni siquiera, su raza ni siquiera estaba pues al tanto de, porque este es de hecho el primer viaje interestelar espacial que han hecho. Todos murieron salvo él porque él estaba protegido porque en sus motores tenían astrófagos para pues impulsarlos y como él estaba protegido por esa, como el calor de estos se vio protegido de la misma de radiación y por eso es el único superviviente. Lo curioso es que Rocky no es un científico ni nada parecido, sino que es un ingeniero y por ello tiene pues una habilidad muy grande de hacer cosas y de reparar cosas y todo eso. Se complementa muy bien con Ryland y viceversa. Rocky hace cosas, Ryland explica por qué o para qué sirven y pues en conjunto trabajan para descubrir qué es lo que está pasando con la estrella de Tau Ceti y cómo ellos pueden encontrar una solución para salvar tanto al Sol de la Tierra como al Sol de Rocky, que se llamaba, no me acuerdo cómo, y por ende pues salvar a ambas razas de estos dos. Después también nos hablan un poquito más de flashbacks sobre cómo es que se empezó a formar el equipo espacial para esta tripulación y todo eso, pero eso no es tan interesante, no me lo pareció tan interesante a mí, por lo que ya había comentado. Después, incluso, Rocky es tan buen ingeniero que crea sistemas y túneles para que él pueda estar en la nave, en la Hail Mary, con Ryland y poder trabajar juntos, porque evidentemente como son de planetas diferentes, tienen un soporte de gravedad diferente, respiran, me parece que los Rockies respiraban amoníaco y eso pues es muy tóxico para los humanos y pues todo eso, pero se soluciona más fácil y también casi desde que se conocen, Ryland empieza a idear como un sistema para que puedan entenderse mutuamente y posteriormente pues eso ya se hace cada vez más fácil para él y también para Rocky porque los dos aparentemente son súper inteligentes y se pueden comunicar ya de forma directa sin tener que usar como un traductor o esas cosas. Algo que me pareció poco factible porque si te encontraras primero con una raza alienígena, ¿what? O sea, entender el lenguaje de simplemente de otro ser humano ya es muy difícil para entender ahora un lenguaje alienígena que no sabes ni qué onda ni por dónde empezar. Siento que ese ámbito, ese tema hubiera podido estar mejor desarrollado, pero a la vez entiendo que haya sido así de sencillo porque no era un factor primordial para el desarrollo de esta historia y de esta trama en concreto, así que puedo suspender mis dudas. Bueno, ya después pues se hacen amigos, se hacen cada vez más cercanos y descubren que la razón por la que Tau Ceti no está viéndose afectada por los astrófagos es porque uno de los planetas que orbitan esa estrella tiene o alberga más bien depredadores naturales de los astrófagos que llaman taumebas, por Tau Ceti y amebas, y esas pues básicamente se comen a los astrófagos, pero necesitan también, lo descubren después, un cierto ambiente para que puedan darse y para que puedan vivir y para que puedan pues posteriormente comerse a los astrófagos.
ellos ya pues capturan. Esta es la parte que me pareció aburrida, porque tienen que mover la Hail Mary hacia ese planeta y hacer no sé qué tantos malabares, no sé qué tantos cálculos para poder alinearla de forma que el impulso de los motores no los haga explotar y que no dañe como la capa del planeta y que no mate a las taumevas y todo eso. Esa parte me pareció muy aburrida y muy... no me gustó para nada. Pero se acabó bastante rápido y después de eso pues continúa siendo bastante interesante el desarrollo de cómo van a hacer que las taumevas puedan sobrevivir en Venus, que es donde los van a depositar, porque ahí se reproducen los astrófagos, y en el tercer planeta del sistema solar de Rocky, que ambos tienen pues gravedades y toda esa onda de diferencias, y pues tienen que averiguar cómo va todo eso. Y algo que también descubrieron es que las taumevas son como alérgicas al hidrógeno. Y pues como en esos planetas existe gran cantidad de hidrógeno, si los llevaran ahí, pues morirían. Así que empiezan a crear como granjas para reproducir taumevas, ¿cómo se dice? Inmunes al hidrógeno. Y así van, y ven que sí se puede. Y ya cuando se puede, oh, esa es la parte que me dolió. Ya cuando se puede, pues cada ser, Rocky y Ryland, tienen sus taumevas diseñadas para su tercer planeta específico, ese planeta que tiene, que alberga a los astrófagos. Y el momento en el que se despiden, en el que se separan, no es nada profundo, como lo mencionábamos, se lee como un guión esto, pero sí me dolió bastante, sobre todo porque no quería que Rocky se fuera, porque se volvió mi personaje favorito de esta historia, y juro que estuve a punto de llorar cuando leí ese momento, porque fue como de, no, no te vayas, eres lo mejor que ha pasado aquí. Ay, sí, me dolió bastante. Y no me pude aguantar las ganas de avanzar un poquito más y echar vistazos a las páginas que seguían para ver si es acaso que por milagro de Dios Rocky volvía a aparecer o algo así. Y sí, y, y dije, no, entonces tengo que seguir leyendo, tengo que seguir leyendo. Y la siguiente problemática que se genera es que Ryland se da cuenta de que las taumevas están saliéndose de las granjas, pero se pregunta por qué, qué ha pasado, si esto lo compuso Rocky y es un ingeniero pues súper hábil y todo eso, cómo es que se están saliendo, y descubre que todas las taumevas que iba reproduciendo las hizo, además de ser inmunes al hidrógeno, capaces de atravesar la xenonita, que está hecha de xenón, específicamente por que Rocky la trajo de su planeta, que ahí es muy común hacer cosas con ese metal, ese material ficticio, más bien. Y ahora entonces las taumevas que soportan el hidrógeno pueden también atravesar el xenón, pero si lo atraviesan, o sea, la problemática también es que se pueden comer a los astrófagos que tiene en su nave y que tiene los motores como combustible, porque eso es lo que utilizó la Hail Mary para llegar tan rápido a ese otro sistema solar. Y pues si se destatan o si se liberan sería toda una problemática, pero lo puedo solucionar con bastante facilidad. Pero evidentemente también le llega el recuerdo de que Rocky se llevó este mismo tipo de taumeva que puede atravesar la xenonita y toda la nave de Rocky está hecha de xenonita y es como de no, ¿qué está pasando? Y así, ¿no? Y te preocupas como lector, sí te preocupas. Yo me preocupaba por Rocky, no tanto por el patético de Ryland, sino por Rocky. Era como de no. Porque también nos cuentan que Rocky llevaba como 70 años navegando no navegando, pues a la deriva en ese sistema solar porque la raza de Rocky vive mucho tiempo y llevaba mucho más ahí investigando, viendo, estudiando el ambiente, pero sin poder hacer nada porque no tenía las capacidades científicas para hacerlo. Y entonces Ryland se pregunta, pues ahora qué hago, ¿no? Me regreso a la Tierra porque ahora ya tiene, le compartió a Rocky muchos astrófagos para el motor, ya tiene combustible suficiente para retornar a la Tierra vivo, sano y salvo, porque
El proyecto Hail Mary era también una misión suicida. Los astronautas iban a ir, pero iban a encontrar una solución, pero no iban a regresar porque pues no, en la Tierra no tenían la capacidad suficiente para reproducir tantos astrófagos a tiempo para un camino de ida y vuelta, sino de ida. Pero entonces también tenían en la Hail Mary 4 otras naves pequeñas en las que enviarían información sobre cómo solucionar el problema de los astrófagos y ya, porque los astronautas no iban a regresar. Ahora Raylan tiene la oportunidad de regresar a casa vivo, de enviar la salvación, no, de traer la salvación con él, pero también tiene la opción de enviar esas 4 navecitas que tienen la información a la Tierra y regresarse para salvar a Rocky y salvar también a su especie. Y es como de, evidentemente tienes que salvarlo, tienes que salvarlo, tienes que salvarlo. Pero en ese momento también se me empezó a llegar la duda de que quizás este sería un buen final, es decir, un final triste en el que el protagonista o traiciona todos sus principios y recuerdos con Rocky o se muere en un autosacrificio por salvar al mismo y pues también por salvar a la Tierra. Y yo dije, ok, aquí ya le podrían meter profundidad a ese personaje, podría ser más complejo de lo que lo ha sido todas estas 500 páginas, pero no, lo que hace Raylan es sí enviar esos 4 naves a la Tierra, se regresa por Rocky, pero ya cuando Rocky lo ve y se vuelven a encontrar, que también me emocionó bastante esa parte, lo tengo que admitir. Rocky le da la opción a Raylan de que se venga con él y que ya en su planeta ellos lo van pues a cuidar, lo van a abastecer y cuando ya tenga pues los recursos suficientes, porque el problema principal no era el combustible sino la comida, que Raylan ya no tenía comida básicamente. Y Rocky le dijo, no, nosotros acá te alimentamos y el protagonista fue que, bueno, chido, vamos. Y ahí se acaba el clímax, la parte interesante, la parte que pudo haber sido bastante desgarradora, se termina ahí y luego llegamos al capítulo final, que incluso está con los numeritos que se supone son los números de la raza de Rocky y es como de, ¿qué está sucediendo aquí? What is happening? Y lo empecé a leer y fue como de, y lo seguí leyendo y fue como de, y lo terminé de leer y fue como de, decepción total, decepción total. Como ya lo mencioné, es un final feliz, solo porque puede ser feliz. Y fue muy insulso, no tuvo la oportunidad de ser una historia más humana, una historia más profunda, una historia más compleja, pero no. Y eso me decepcionó mucho, el final sobre todo. Me preocupaba que Rocky muriera, pero no pasó. Porque antes también en una de sus... Cuando están moviendo la Hail Mary para aquel planeta, pues tienen que alterar también su gravedad dentro de la nave. Y una de esas, pues a Raylan le hace mucho daño porque está a no sé cuántos, 6, no sé qué de gravedad. Y obviamente se desmaya, la nave se empieza a caer a pedazos y Rocky sale a salvarlo, pero Rocky también se expone al peligro de entrar a una atmósfera que no es la suya. Y yo en ese momento creí que Rocky se iba a morir. Y fue como... Aunque también eso hubiera hecho mucho más interesante a este protagonista, a esta historia, le hubiera añadido profundidad sentimental, emocional y hubiera hecho el personaje más agradable. Pero no pasó. Lo único que me preocupaba era Rocky, pero al final pues ahí está bien vivitricoleando en su planeta y su planeta también se me hizo muy egocéntrico de parte del self-insert, que todos lo cuidaran y decía como de algo como de soy la cosa más interesante que ha llegado a su planeta o algo así y fue como de el capítulo final sobre todo fue muy muy odioso.
Si no se hubiera añadido, a lo mejor, y dejar más ese final abierto de y si llegaron, y si no llegaron, y si en el planeta de Rocky no pudo sobrevivir este compa o así, siento que hubiera sido más interesante, hubiera tenido más campo para debatir entre los lectores y todo eso, pero no. La única razón por la que sostengo esas 2,5 estrellas, las dos son por Rocky. Tengo que decirlo. Fue muy... Es un personaje, porque iba a decir persona, pero no. Es un personaje muy directo, muy determinado, muy centrado. Y eso me gustó. Y el otro medio es porque lo leí muy rápido. Otra vez es un libro que se lee con bastante fluidez y toda esa onda. Pero al final sí, le quitó 2 estrellas de plano para mí. No pude. Y esa otra media que le quitó fue el hecho de que al final el protagonista fuera tan egocéntrico y no cambiara. O sea, fue el mismo de principio a fin. Aunque se revela poquito antes del final que él en verdad no fue un postulante voluntario para el Hail Mary, él no quería ser un astronauta suicida que pues va y nunca regresa, sino que lo metieron a fuerzas a la Hail Mary. Fue como de, ¿y eso qué? ¿Eso qué? ¿A quién le importa? Creo que con esto el autor pensaba añadirle profundidad a Ryland, pero no lo logró. No lo logró. Too bad. Pero sí, eso es todo. Mi review, reseña, rant sobre Hail Mary. Es un buen libro y ya. Es un buen libro, punto. No más, no menos. Pero siento que las personas hacia las que está enfocado esta trama, esta historia, son las personas a las que les gusta la ciencia, los viajes intergalácticos, los protagonistas un poquito pedantes, quizá porque ellos mismos pueden llegar a serlo o porque él lo es. Si te gustan las fórmulas matemáticas y que te expliquen el porqué de las cosas, también te va a gustar este libro, pero si a lo mejor no es tanto tu onda los astronautas, aunque la mía tampoco lo es, quizá no te guste demasiado. Si no te gustan los finales en los que el personaje no cambia de plano, pues tampoco es para ti. Y sí, entonces creo que lo que más falla son los personajes, acá el protagonista y el final. Lo demás estuvo bastante bien, la apertura de la historia, la aproximación al porqué, los obstáculos, los problemas, el villano o antagonista principal, estuvo súper bien, pero si falla el final y falla el protagonista, entonces hay algo ahí peculiar. Ahora pues ya que terminé pensaba leer el segundo libro de una trilogía que empecé a leer, de hecho, antes de empezar y que me está intrigando bastante, pero que tiene mucho lore, tiene mucho contexto, mucha historia, muchas pues cosas que pasan en su universo y ahorita no quiero leer algo tan pesado en ese sentido, así que más bien estaba considerando leer un libro autoconclusivo, no muy largo, quizá igual en el rango más bien de la fantasía, no tanto de la ciencia ficción, que la fantasía sí me gusta bastante. Pero todavía no sé cuál. Sin embargo, igual me gustaría platicar de esto y quizá hacer otro video, así que pues sí.